Bien, jóvenes, buen día. Hoy continúo con la explicación de trabajo del día jueves, ya del día jueves 9 de julio del 2020, dedicado para los estudiantes de cuarto año A y B de la Institución Educativa República Peruana. Quien les habla, su profesora Juliana Vega Silva, y hoy trabajaremos la sesión de calculamos áreas y volúmenes de prismas de situaciones cotidianas. ¿Correcto? Ese es el trabajo del día de hoy. Para ello deben tener ustedes impresos ya, o si no, transcribirlo, las situaciones problemáticas que se les ha enviado al grupo de WhatsApp, ordenadito ya para que ustedes lo puedan imprimir y puedan trabajar. Vamos a dar lectura. Dice, situación 1. Esta es la carpa. Dice, esta carpa debe estar preparada para la temporada de invierno. La municipalidad dice, previó cubrir las caras laterales, el techo y el falso techo de la carpa con tela de lona para proteger del frío a sus huéspedes. El falso techo es una superficie plana paralela al piso de la carpa que permite separar el interior de la carpa con el techo para que no se pueda escapar el calor y no se sienta el frío, ¿no? Se sienta menos frío de lo común. El falso techo se coloca a 6 metros de distancia del piso, ¿ya? Y en forma horizontal. Dice, si me dice que se coloca a 6 metros de distancia del piso, significa que la altura de aquí mide 6, como aparece en la gráfica, ¿ya? La pregunta es, ¿qué cantidad, ojo con la pregunta, que es lo que voy a tener, el propósito de la sesión, es lo que voy a tener que investigar, qué cantidad aproximada de tela de lona se necesitará para cubrir las paredes laterales, paredes laterales, toda la vuelta, el techo, ¿ya? Y el falso techo. Eso es lo que te dice. Ahora, dice, considera que este cálculo cubra los espacios destinados a las puertas de la carpa. Ten en cuenta que para facilitar tu trabajo no se considera la tela extra que se requiere para coser la tela de los bordes de las carpas. Observa con mucha atención las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Largo 50 por 20, altura 6, y acá la altura de esta, desde la puntita está, digamos, el falso techo, es 2 metros. Muy bien, empezamos con la resolución entonces. Dice, antes de dar resolución, ustedes tienen que conocer esta parte, qué cosa es un prisma, cuáles son sus elementos, ya sabemos, de la base, la altura, las aristas básicas, ya, arriba y abajo, los vértices, las aristas laterales, las caras que puedan presentar. Esto es de acuerdo al número de prismas que estoy trabajando. Si es triangular va a tener 3 lados, cuadrangular 4, pentagonal 5, hexa 6 y así sucesivamente. Vamos a graficar esta carpa. Esta carpa está así, lo vamos a observar de esta manera. Aquí está. 50 por 20, altura es 6, estas son de las caras laterales. Vamos con el techo. El techo aquí está, esto que está con celeste es el falso techo, ¿ya? Y tiene una altura de 2 metros. Muy bien, esto nos va a servir para hacer nuestro trabajo. Primero, represento los tipos de prismas que identifico en la forma de la carpa. Esta es la carpa. Pues puede haber dos opciones de poder graficar. La primera es, ¿qué les parece si yo a esta carpa lo volteo? O sea, acá la base es esto, ¿no? Supuestamente es esto porque así está colocada nuestra carpa. Este donde está asentado nuestra carpa, todo esto. Entonces yo diría, ya esto es, mi prisma es cuadrangular, pero ojo, cuadrangular solamente es esto, no todo. Pero ¿qué pasaría si yo lo doy vuelta? Mírenme. Ay, perdón. Si yo lo doy vuelta. Si yo lo doy vuelta, este prisma, su base sería esto. Ya, todo esto, ¿no? Lo que está pintadito. Entonces, ¿qué tipo de prisma se convierte? Se convierte en un prisma, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Es un prisma pentagonal, ¿correcto? Lo puedo trabajar de esa manera. O también puedo separarlo. Yo quiero separar el techo, profesor. Ahí está el techo. Se convierte en un prisma triangular. ¿Por qué? Porque miren, este de acá es un triángulo. Y la parte de la base se convierte en un prisma cuadrangular porque su base es un cuadrilátero.
Ahí está. Y desde ahí puedo trabajar. Y ojo que también representa esto el falso techo porque va a tener esta forma. ¿Ya? Muy bien. A partir de ello empiezo a trabajar yo con lo más fácil. ¿Qué es esto? Separación de dos prismas. Voy a colocar los valores 50 por 20 y la altura es 6. Y acá también es 50, también es por 20, pero su altura es 2 metros. Con esos valores voy a trabajar para poder calcular las áreas. Recordando, sabemos que el área lateral es perímetro de la base por la altura y el área total es área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Ya? Entonces, con esos datos que ya conocemos podemos trabajar. Aquí, a ver, vamos a ver, acá lo han separado, lo han abierto, digamos, todo lo que es el techo y todo lo que es la parte lateral, ¿ya? Lo han abierto. Miren, en la imagen hay 4 caras laterales de color plomo. 1, 2, 3 y 4. Profesora, ¿pero por qué hay 2, 2, 1, 1? Han considerado 1 porque estos son iguales. Tienen el mismo tamaño. Y estos dos porque tienen el mismo tamaño. Pero en sí hay 4. ¿Está bien? Esos son de color plomo que pertenecen al prisma cuadrangular. Y los 4 caras de color amarillo, que son estas, pertenecen a quién? Al techo. ¿Ya? Y el celeste pertenece al falso techo. Entonces, ahora, calculo el área de las caras laterales. De esto voy a calcular. Entonces, el área lateral. Si yo observo el rectángulo 1, es un rectángulo, ¿no? Rectángulo. Entonces, el área que es igual, base por altura. Entonces, base 20. ¿Y cuánto vale la altura? Esta altura es la misma, esta es la misma y esta es la misma. Vale 6. Entonces, sería 20 por 6. Acá ve. 20 por 6. ¿Por qué coloco 2? Porque hay 2 de esta misma forma. Por 2. Más. Ahora, el área del rectángulo 2. El área del rectángulo 2, su base 50 y su altura es 6. 50 por 6. ¿Por qué coloco 2? Porque hay 2 rectángulos igual acá, perdón, con esto. Ahora sí, 20 por 6, 120. Por 2, 240. 50 por 6, 300. Por 2, 600. Sumamos, sale 840 metros cuadrados. Ese es el área lateral. Ahora, otra forma de poder calcular es utilizando la fórmula. Área lateral es igual a perímetro de la base por altura. A ver, calculemos el perímetro ahora sí de todo. Es 50, ¿ya? Porque, ¿no? ¿Se acuerdan, no? 50 las medidas, 20, otra vez 50, otra vez 20. ¿Cuánto es? 140, ¿ya? 140. ¿Cuánto es la altura? Es 6, 6. 140 por 6, 840. O sea, cualquiera de estas dos formas se puede utilizar. Me parece más práctico y más fácil la segunda, que es de la fórmula que estamos utilizando. Esta de acá, que es fácil, que es la del perímetro, la del prisma, ¿no? Para calcular el área lateral del prisma. Directo, perímetro de la base por altura. Ya está, tenemos todos los valores y lo hacemos. Pero esto es para que ustedes también eso es para que ustedes también puedan conocer, ¿no? Que hay otra forma de poder calcular. Muy bien, ese es el área lateral, ¿eh? Seguimos. Ahora, me voy para el techo. Dice, en la representación del techo y del falso techo, se tienen los siguientes triángulos, ¿ya? Cuya altura es 2 metros. La altura es 2 metros. Entonces, todo esto vale 20. Si yo trazo la altura aquí, voy a cortar en dos partes iguales. Si yo corto en dos partes iguales, todo lo que vale 20 va a ser 10 para aquí y 10 para aquí. Estos valores de aquí no lo sé, qué es lo que voy a hallar. Pero yo con mi tío Pitágoras puedo resolver. Utilizando, miren, este triangulito que está aquí, lo puedo hacer. Recuerdan, la resbaladita, la que está al frente del 90 grados es la hipotenusa. Entonces sería hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, ¿no? Entonces miren, acá está. ¿Cuánto es la hipotenusa? X, no sé. X al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Ya? Ese de acá, 2. 10 al cuadrado, 100. 2 al cuadrado, 4.
100 más 4, 104. Este que está con potencia pasa con raíz, usan su calculadora y me puedo dar cuenta que la raíz cuadrada de 100 es 10,2. Ese es el valor de la X. ¿Para qué lo quiero? Ahora van a ver, para poder calcular el valor del área lateral. Aquí ya calculé que esto de aquí vale 10,20 para ambos lados, obviamente. Ahora sí empiezo. Para calcular el área lateral, ya saben que es área lateral es perímetro de la base por la altura. Puede ser así o puede ser así, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, el área lateral, perímetro. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? A ver, el perímetro de la base. Recuerden que esto de acá es un triángulo. Esta es la base, este que está acá, ¿ya? 10,20 más 10,20 más 20. Acá está, ¿ve? 10,20 10,20 más 20 por la altura. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura? ¿Cuánto es la altura? 50. A ver, la altura. Profesora, pero acá la altura no es 2. No, pues este viene a ser la altura. ¿Por qué? Porque es como si estuviera esto paradito. ¿Ya? Entonces la altura sería 50. Sumamos. 10,20 más 10,20 más 20, 40,40 por 50 resulta 2020 metros cuadrados. ¿Está bien? Continuamos. Ahora, para calcular el área, ¿ya? Porque lo que tenemos que hallar es el área total. Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces nos piden primero el área de la base, en este caso es del triángulo. El área es base por altura sobre 2 de esto. ¿Cuánto es la base? 20. La altura es 2 porque es de la base. Profesora, pero acá le he colocado 50. Sí, pero este 50 es la altura de ¿quién? Del prisma, ¿ya? Esta es la altura del prisma, hay que tener mucho cuidado. ¿Y esta altura de quién es? Este es de la base, hay que diferenciar muy bien y eso el año pasado lo hemos hecho. Entonces acá chao chao se va y me queda simplemente 20 metros cuadrados. Ahora sí aplico el área total. Yo sé que fórmula es área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Área lateral aquí está 2020. Área de la base 20, 2 por 20, 40 y 2020 más 40, 2060 metros cuadrados. Entonces, solamente para el techo y el falso techo se necesita 2060 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora dice, ahora hay la cantidad de lona que se necesita para cubrir la carpa, ¿ya? Para cubrir la parte de afuera, ¿ya? Entonces dice, área del techo y falso techo, acá está la respuesta, 2060 metros cuadrados. Ahora, de aquí, ¿cuánto salía? Ya lo habíamos sacado, 840, ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumar, pues, 2060 más 840, ¿cuánto resulta? 2900 metros cuadrados. Entonces, recordamos que esto no incluye el piso, obviamente, de las carpas, pues esta parte no requiere un forro, ¿está bien? Ahora, ¿cuál sería la respuesta entonces? Para cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo se necesita 2900 metros cuadrados de lona aproximadamente. Bueno, esta es la explicación de la primera situación. En el segundo video pasamos a la segunda situación problemática. Regresamos con la segunda parte.